¿Qué piensa Patricio Donoso Chiriboga, asambleísta por el movimiento Creando Oportunidades, creo, y hoy segundo vicepresidente del Parlamento ecuatoriano? ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Bienvenido, vicepresidente. Muchísimas gracias, muy gentiles, Fabricio y Alexis, por esta invitación. A lo que usted acaba de decir, yo voy a añadir un escenario más. No se olvide que el presidente de la República es colegislador. ¿Cómo no? Por tanto, él podría vetar parcialmente algún tema inherente al IVA, por ejemplo, claro. Y en el veto parcial, cambiar la cifra. Y esa cifra o ese veto regresa a la legislatura. Usted tiene razón cuando menciona... podrían allanarse, ¿no? Claro, usted menciona y con razón que quien promulga una ley es el legislativo. El ejecutivo lo propone, pero la calidad de colegislador, porque vivimos una constitución presidencialista al máximo, el colegislador, que es el presidente, puede mandar un veto. No se olvide usted, le voy a dar un rápido ejemplo, que a través de un veto a una ley media secundaria, el presidente Correa cambió el sistema de repartición de escaños, el sistema de Hunt. El de Hunt fue metido a través de un veto, increíble pero cierto. No estaba en el proyecto que envió el presidente en su momento el tema del el proceso de Hunt o el sistema de Hunt para dar y distribuir escaños de la forma más injusta, ¿no? Fíjese que en Quito, en Pichincha, con el 43% de los votos se llevaron el 75% de legisladores. Y en Azuay, con el 53% de los votos se llevaron el 100%. En 2013. Exacto, y con eso tuvieron 100 legisladores y pudieron hacer cambios o enmiendas que luego fueron reversadas, pero pudieron hacer cambios porque tenían más de 2/3. Sin el sistema de Hunt no tenían los 2/3, por lo tanto no podían hacer una enmienda a la Constitución con su solo voto. Vale decir, con el veto se pueden hacer muchas cosas, y ese escenario le faltó a usted, y lo digo con todo respeto, y está bien, claro, y ese escenario. De acuerdo. Ahora, ¿usted está de acuerdo? ¿El movimiento Creo podría respaldar el aumento del IVA? No. Definitivamente no. No, hay la famosa curva de Laffer. Esa curva de Laffer menciona o hace referencia a que llega un momento dado en una sociedad que a más impuestos, menos recaudación. Llega un momento dado que está en la cúspide y hay que bajar impuestos, hay que disminuir impuestos o eliminar incluso algunos impuestos para que la recaudación sea mayor. Suena ilógico esto, pero no es absolutamente lógico, porque a menor cantidad de impuestos, mayor actividad productiva, más intercambio comercial, más negocios. Y mientras más negocios, más se recauda, porque se paga más. Pero el problema es que están entonces eliminando los impuestos incorrectos, legislador, porque por un lado eliminan o derogan el impuesto verde, el impuesto a la contaminación ambiental vehicular, pero quieren incrementar el IVA. O sea, este anuncio me parece que ha sido totalmente inadecuado en el momento, sobre todo, ¿no? Porque viene después de la eliminación del impuesto verde, del cual no es que se beneficie a la gran mayoría de gente, pero con el IVA sí, pues vamos a tener que pagar todos. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo y justo posible, como siempre, y debo mencionar que no es que el gobierno ha propuesto la subida del IVA, no, lo que hizo es, creo que fue un globo de ensayo, pero no es que ha propuesto a que el aumento, hay que ser justos en la vida. Vamos a ver si llega así el proyecto de incentivos 2, así lo hemos llamado, o así se lo denomina. Vamos a ver si viene aquello del IVA. De pronto no viene, yo es más creo que no va a venir así. Pero si llega, yo le insisto, si llegase el Ejecutivo a enviar una propuesta de aumento del IVA, Creo no la va a respaldar. No, porque creemos que sería negativo para la sociedad, porque es un impuesto regresivo, porque es un impuesto que encarece en X porcentaje la compra de prácticamente todo, salvo alimentos y educación, y por ahí algún otro rubro, pero se encarece todo y es regresivo porque al final del día quienes terminan pagando son los que menos tienen. Es preocupante el tema del IVA. Cierto es, y yo soy objetivo y digo la verdad siempre, cierto es que el Ecuador es de los países que menor porcentaje de IVA tiene una de las tasas más bajas. Claro, Chile creo que tiene el 18%, si no estoy equivocado. Pero esto no significa que vamos a apoyar aquello. Lo que queremos es apoyar la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que ese sí encarece todo en un 5%. Mire, con el ISD, y perdón que me pase con su... No, por favor. A ese tema, hemos tenido la habilidad, entre comillas, de devaluar el dólar. El dólar en el Ecuador vale 95 centavos, porque la camisa que Fabricio Vélez está usando, si es que es importada, por supuesto, costó un 5% más. Pero si es fabricada en el Ecuador también, porque es fabricada con algodón en un 92% importado de Rusia y otros países. Y el tomate que se sirvió anoche Alexis Moncayo también costó prácticamente un 5% más, porque los agricultores, y yo lo soy, para producir aquel tomate tuvimos que importar insumos, fertilizantes y otros para producir aquel tomate.
Por tanto, casi todos se encarecen un 5%. Este es un impuesto terriblemente negativo. ¿Por qué? Y lo digo en verdad, todo lo que entra tiene que salir, pues. Entonces se ha convertido en un impuesto de entrada de divisas. Por eso que el Ecuador tiene de los más bajos rubros de inversión extranjera en el Ecuador, más allá de que el presidente Correa demandó o denunció, se dice técnicamente, los acuerdos bilaterales de inversión, y no tenemos un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Ahora, lo que ha trascendido en estas horas, y yo suscribo sus palabras, lo dije en el comentario, que no hay un anuncio formal por parte del gobierno, sino apenas algunas señales emitidas la semana anterior por el vicepresidente de la República sobre la reforma tributaria, pero no hay un anuncio del aumento del IVA. Y a veces podemos anticiparnos de gana. Lo que se ha especulado es que esta sería una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, la revisión del IVA, posiblemente la revisión del IVA, y esto se resuelve con votos. La reforma tributaria podría generar tropiezos al interior de la Asamblea Nacional en función del acuerdo de gobernabilidad del cual creo es parte junto a Alianza País y los independientes del Valle y del Bien, asambleísta Donoso. No por una razón, pero previamente explicar el porqué del no. Usted tiene razón cuando utiliza la palabra especulación. Es una mera especulación el tema del IVA. Hasta aquí. Vamos a ver si viene. Y la respuesta a su pregunta taxativamente es no, porque no es parte del acuerdo el subir el IVA. El del acuerdo legislativo que nosotros hicimos. Y le digo rápidamente. El acuerdo legislativo, no el acuerdo con el fondo. Exacto. Ni acuerdo con el fondo, ni acuerdo con el gobierno. Es un acuerdo legislativo para que se pueda gobernar la Asamblea. Porque ningún movimiento político, ningún partido político por sí solo tiene los 70 votos para aprobar una ley. Ni siquiera para elegir dignidades. Ni siquiera para llevar procesos fiscalizatorios. Por tanto, si nadie tiene 70 votos, como antes sí lo tenían en ese país, pues hay que parlamentar, pues se llama parlamento. Y ese parlamentar significa ponernos de acuerdo en algunos puntos. Le digo rápidamente cuáles son. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Dos. Pero de momento no, porque hace una semana más o menos, vicepresidente, se reunieron jefes de bancada. Así es. Y salió el presidente Litardo y dijo, hay un consenso entre los jefes de bancadas de temporalmente no topar el tema de la eliminación del Consejo de Participación. Es que esa acción de la eliminación requiere recolectar firmas. Ajá. Y es mucho más oneroso y más largo. Entonces, sea cualquiera de las dos vías, en mi opinión, ya sea eliminación a través de una consulta popular, que incluso podría llamar el presidente, es mucho más rápida y expedita y menos cara, porque el presidente no necesita recoger firmas. Pero con los niveles de popularidad que tiene actualmente el Ejecutivo, pero es una complejo meterse en una él podría llamar electoral, ¿no? Claro, él podría llamar a una consulta, me estoy refiriendo a los caminos que hay. Ahí es el del presidente, hay el de recolección de firmas, Pablo Dávila y su equipo en Enrique Ayala Mora. Exacto, en este comité, Gustavo Nova Bejarano, Rosalía Arteaga, están en eso. Y nosotros podemos inclusive hacer una enmienda, pero claro, hay que hacerle caer en cuenta a través de Radio Majestad a la opinión pública, que es un poquito largo, porque la Constitución dice que el segundo debate se dará 30 días después de cumplido el primer año. Una forma de redacción absurda de Montecristi, ¿no? 30 días después de cumplido el primer año en vez de decir 13 meses. Porque en la práctica es eso, 13 meses para el segundo debate. Entonces tomaría mucho tiempo, en mi humilde opinión. Ese es un camino. Pero regresando al acuerdo, el acuerdo es este tema del Consejo de Participación Ciudadana, que debe desaparecer al final del día, en qué momento ya veremos. Dos, el tema del Código Laboral, que me gustaría con su venia hablar del Código Laboral, porque ahí se necesita. Es que ese es el otro tema. Yo planteaba la reforma tributaria y planteé el tema laboral. Es que en el tema laboral sí hay que ser valientes y decir las cosas como son. Sí, pero yo sí lo soy y lo voy a decir como son. Oiga, antes de que lo diga, pero ¿cómo van a tramitar el proyecto laboral o cualquier reforma laboral si la Comisión de Derechos de los Trabajadores no logra sesionar hasta ahora? Así es, habrá que subsanar ese tema. Es una barbaridad. Habrá que subsanar ese tema. Y le digo a usted como autoridad de la Asamblea Nacional, es una barbaridad lo que está pasando en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Pero también tengo que decirle que 11 es más que 13. 11 comisiones sí están funcionando. Sí, de acuerdo. Es bastante más que dos, quise decir. Pero a su criterio, más que dos. A su criterio, vicepresidente, la resolución, ahora que ya nos metimos en este tema, la resolución del conflicto en la Comisión de los Trabajadores y en gobiernos autónomos descentralizados, ¿por dónde debe pasar? ¿Deben los dos presidentes, Carrión y Yepes, dar un paso al costado y dejar que la mayoría de cada una de las comisiones resuelva o no? Yo voy a contestar, porque tenemos un poquito de tiempo, supongo. Sí. Voy a contestar conceptualmente. Hay dos caras en toda moneda. La una cara es aquella que se vivía antes, donde las comisiones se elegían, incluidas las que usted dice, Alexis, en 2 minutos, ni siquiera 3, digo 2 minutos, porque venía la orden y los 13 presidentes y los 13 vicepresidentes eran de un solo movimiento político. Ahora tienen que ponerse de acuerdo. Entonces nadie discutía y a la gente le parecía hermoso esto, simpatiquísimo, no había problemas, nadie se quejaba. La prensa, con todo respeto, opinaba mucho menos porque no había broncas.
Esa es la una cara de la moneda. La otra es la que estamos viviendo ahora, aquella en la que hay legítimas pretensiones democráticas de los legisladores, pero esta encierra algunos problemas, pero es mucho más democrática. Yo prefiero la segunda cara, esta que significa estar en desacuerdo, porque ya lo dijo Voltaire, no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida por el derecho que tienes a pensar diferente. Entonces, esta segunda cara implica que de las 13 comisiones, más la de fiscalización, va a decir 14, 12 de ellas funcionan y 2 no. Entonces, 12 es más que 2. No significa que estoy de acuerdo en lo que está pasando con las 2. Ojo, significa, y voy a contestar a su pregunta, que hay que resolver el tema. Pero es un tema, en cuanto a lo numérico, mucho menor, porque hemos vivido en democracia. El problema, Alexis, es que nos desacostumbramos a vivir en democracia, y democracia es disentir, pues no es posible que todos estemos de acuerdo. Mire, en una familia, si hay 5 miembros, pueden haber 2, 3, hasta incluso 5 opiniones. No se diga en un partido político, no se diga en una asamblea nacional donde esté el crisol de todas las corrientes políticas. Pero termino contestándole a usted, debemos dialogar. Sé que el presidente Litardo se va a reunir con esas 2 comisiones que usted hace referencia y tratar de solucionar el problema. ¿Qué hay que solucionarlo? Por supuesto que sí. ¿Y cómo hay que solucionarlo? Dialogando, es la única camino. Pero ¿cuál podría ser la salida? Usted, por ejemplo, ¿qué podría proponer como alternativa en su condición de segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional? Claro, yo le preguntaba, digamos, con base a lo que sucedió la semana pasada, donde, por ejemplo, en Trabajadores sí hubo, digamos, ya presencia de los legisladores que forman este grupo de oposición, porque está dividida en 2, no son 6 y 6. 6 y 6. Roberto Gómez planteó una moción en la que se le pedía a la presidenta María José Carrión que dimita del cargo y que dé paso a un nuevo proceso de selección. Es que esa petición no es una orden, pues, vamos, empecemos por ahí. Es una sugerencia. Es una sugerencia, y hay sugerencias. Sí. Yo tengo una mejor sugerencia, pues conversemos. Esa es una sugerencia, le aseguro, mucho mejor. Sobre todo que hiere menos, disgusta menos, lastima menos. Así de simple. ¿Pero María José Carrión debería seguir en la presidencia o no? A su criterio. Hay que conversar, yo no puedo. No es que está bien político usted. Sí, es que no es que he dado la respuesta. Es más, mi padre solía decir que nunca hay preguntas difíciles. Las respuestas son difíciles. Entonces mi respuesta... No hay pregunta mala, sino respuesta mala. Exacto. Siendo objetivo, lo que intento es no meterle más leña al fuego, pues. Yeah. Claro. Déjeme que le meta yo la leña. Exacto, usted puede meterlo, yo no, porque, y lo dijo Fabricio hace pocos minutos, yo soy autoridad, soy vicepresidente de la Asamblea, por lo tanto, he de acomodar, he de tratar de acomodar las cosas para que haya solución y no meter más leña al fuego, porque si ahorita comienzo a opinar como opinan algunos, estoy metiendo más leña al fuego y no lo voy a hacer. Respetuoso como usted siempre ha sido, mantuvo una línea crítica durante el periodo anterior y durante de las conducciones del asambleísta Carrión al frente de la Comisión de Fiscalización. Sí, claro. Su bloque de igual manera. Claro. Pero hoy le confían trabajadores. O sea, lo que pasa es que en democracia hay que saber aceptar el valor del frente, pues. Es que nos acostumbramos a que lo que yo digo, lo que yo hago y mi representante es la última Coca-Cola del desierto. Pero terminan ustedes viabilizando la designación de alguien que ustedes durante mucho tiempo largamente criticaron. Pero eso es la democracia. Vicepresidente. Es que es la democracia, pues. Imagínese usted en un país donde si uno piensa no muy positivamente del frente, no le da el brazo a torcer jamás. Habría guerra todos los días, pues. Es que hay que tener la suficiente objetividad y la suficiente cabeza como para manejar las cosas difíciles. Oiga, porque las fáciles ya están tomadas. Pero es fácil. Termino con esto. Un expresidente de la República, Sixto Durán Ballén, me decía en alguna ocasión a mí, era amigo de mi padre: mijo, las decisiones fáciles ya están tomadas, pues. Son las difíciles las que faltan tomarse. Y esta que ustedes están relatando y preguntando con toda razón, por supuesto, son de las difíciles. Por eso es que hay que andar con cautela y con objetividad. Y yo le quisiera preguntar, ¿es fácil, vicepresidente, confiar en gente que le juró lealtad eterna a su anterior líder y finalmente terminó haciendo todo lo contrario? ¿Es fácil confiar en ellos? Eso que respondan a aquellos que se pelearon. Perdónenme, pero la bronca es entre gente de AP, ellos que resuelven ese tema. Pero en algún momento también pueden poner ellos... Sí, claro, pero yo no me voy a meter en esa posición. bronca, porque eso sería meterle leña al fuego. Y yo soy, como usted lo ha dicho, soy un hombre conciliador, que respeta la opinión del frente. Ajá, pero eso sí, algo que respeten la mía. Algo que respeten la mía. Mire, les voy a dar un ejemplo rápido que contesta sus inquietudes. Yo logré pasar la primera ley en 10 años, una propuesta de oposición, yo, con la ley de los bomberos, yo. Pero no logré porque hice así los dedos, pues. No logré porque metí más leña al fuego. ¿Sabe cómo lo logré?
parlamentando, es que es parlamento, pues, parlamentando, convenciéndoles a los del frente, en este caso Alianza País, que aún era completa, ¿no? Convenciéndoles de las bondades de mi proyecto. Y también tuve la objetividad de votar a favor de algunos proyectos de Alianza País porque me convencieron que eran buenos. La ley de apoyo al banano, recuerdo, y entre muchas otras. La de reducción de trámites. Exacto, porque hay que ser objetivo. Es que me parece una verdad torpeza, y perdón que utilice esta palabra un tanto fuerte, pero me parece una perfecta torpeza que algunos se opongan a lo que dice el frente solo porque el del frente lo dice. Es que eso no es democracia, pues, eso no es democracia. Mire, les voy a contar una historia de 15 segundos de mi padre, hombre brillante y talentoso como fue, ya murió. Él era un hombre muy fuerte, y en alguna ocasión me dijo: hijo mío, qué bueno que esta vez estamos en desacuerdo. Y ante mi asombro, me dijo, señal inequívoca de que los dos estamos pensando, es que eso es democracia, hay que volver a aprender a vivir en democracia. Correcto. Déjeme, le ibas a preguntar. Sí, le quería preguntar algo más. Sí, claro. Porque hicimos un comentario inicial, legislador, y la gente en redes también nos está pidiendo su opinión, Encantado. su criterio con respecto a sobre la situación de inseguridad que está viviendo el país. Ustedes no solo deben legislar, sino también fiscalizar. Así es. Hoy, digamos, las miradas críticas se posan sobre la ministra del Interior, sobre la ministra de Gobierno y Policía, que es la doctora María Paula Romo. La Asamblea tiene que llamarle, no sé, no a juicio político necesariamente, pero sí a dar explicaciones y cuál es su opinión también con respecto a todos estos últimos acontecimientos. Un fiscal asesinado, un defensor público atacado, policías acuchillados en hay gente interesada en meter caos, ¿no? La situación de las cárceles, el asesinato del concejal ayer en la noche en Riobamba, la situación de la inseguridad en el Ecuador. Debo contestar desde dos vertientes. La primera, tenemos que generar empleo, y no es que estoy escabullendo la respuesta, porque gran parte de la inseguridad se refiere a que hay 5 millones de ecuatorianos sin empleo, 5 millones de ecuatorianos que no tienen que hacer cuando se levantan en la mañana, salvo pensar algunas cosas equivocadas, no todos, por supuesto. 5 millones de ecuatorianos que viven en la informalidad, en el desempleo o en el subempleo. Por tanto, hay que generar empleo. Y para ello, algunos tienen que entender que hay que firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que hay que generar seguridad jurídica, que hay que voltear la página con lo que hizo Rafael Correa en cuanto a los tratados bilaterales de inversión, y hay que reafirmar estos tratados bilaterales de inversión, porque hay que hacer, y de eso sí quisiera hablar, una reforma laboral profunda, no cosmética. La reforma laboral, el Código Laboral data de 1938, son 81 años, y se han hecho reformas tenues y tibias. Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto que hay gente interesada en sembrar caos, pues. Y tercero, y perdón que no sean dos sino tres, los llamados a las autoridades a rendir cuentas no significan juicio político. Sí, de acuerdo. Significa control político. Y claro, yo creo que es el momento expedito e idóneo para que un funcionario demuestre sus buenos quehaceres de haberlos, a través de informar al primer poder del Estado sobre sus gestiones. Por tanto, sí, ahí tienen que ir no solamente la ministra, todos tienen que ir en su momento cuando los problemas van apareciendo, porque esa es la forma de hacer vida democrática. Pero la ministra debería ser convocada, debería ser invitada a la Asamblea. Invitada con toda cultura. ¿Cuál es su postura sobre eso? Debería ser invitada a la comisión que trata temas de seguridad. A la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a esa comisión. Sí, que la preside mi co-ideario Fernando Flores. Sí, ahí debería ser invitada para que explique estos temas, para que nos ponga al tanto, y a través de esa comisión, para eso son las comisiones, a todos los legisladores o a toda la Asamblea, y a través de ella a ustedes, los medios de comunicación y el país entero. Pero eso no significa ni juicio, ni mucho menos, cuidado. Estos tres temas son claves para responder el tema de la inseguridad, más allá de que hay proyectos inherentes a la seguridad. El otro día en la Embajada Americana me topé con el ministro Osvaldo Jardín de Defensa, y él también tiene por ahí un proyecto que va a remitirnos. En otras palabras, hay que preocuparse de estos temas, pero sin darles piola a los que quieren generar inseguridad. ¿Y quiénes son los que quieren generar aquellos que matan y arman esas camorras en las cárceles y matan por ahí a un fiscal? Y yo tengo el temor de que el asesinato al fiscal murió, ¿no? ¿Sí murió? Sí, claro. Pensé que quizás no estuve enterado. Es una especie de amedrentamiento. Por tanto, aquí hay que darle todo el apoyo a la cosa pública, a quienes manejan estos temas, para que realmente se pueda controlar. Ahora, eliminar esa violencia de un tajo no se puede, pero sí hay que controlar. Pero el tema es,
la ministra debería, que además a la ministra Romo le gusta mucho la política y se ha encargado de generar esos nexos y esos puentes de diálogo, de conversación entre distintas bancadas, entre la Asamblea y el Ejecutivo. Pero digo, le iría mejor el encargo de secretaria de la política, y el Ministerio de Gobierno debería estar alguien dedicado 24/7 y los 365 días del año al tema de la seguridad. El trabajo que hace María Paula Romo es un trabajo muy complicado, es un ministerio muy difícil, y yo lo voy a decir paladinamente, yo no tengo por qué mentir. Yo creo que está haciendo buen trabajo María Paula Romo, lo digo abiertamente. Incluso en el tema de la seguridad. Yo creo que está haciendo buen trabajo, el tema es complicadísimo, es difícil, no podemos echarle la culpa a la ministra de aquella inseguridad que algunos quieren crear, y dos, no podemos echarle la culpa a la ministra de los 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, ni tampoco podemos echarle la culpa de que cada año se incorporan miles, no tengo el número exacto, creo que 82 mil jóvenes que se incorporan al mercado laboral todos los años y no tienen trabajo, no tienen oportunidades. Por eso es que hay que hacer con valentía una reforma al Código del Trabajo, por eso es que hay que voltear la página del discurso ya medio antiguo del siglo pasado, de aquellos que dicen que nosotros queremos precarizar el trabajo. No, señor, hay que defender el derecho de los trabajadores, claro que sí, pero ¿y quién se preocupa del derecho de los que no tienen empleo? Nosotros, yo. Vea, los 137 legisladores, Alexis, fuimos candidatos. Los 137 recorrimos la geografía ecuatoriana. Los 137 ganamos las elecciones. Los 137 hicimos ofertas de campaña. ¿Usted no cree que...? Yo en la oferta de campaña dije, voy a hablar del empleo y con valentía voy a plantear el trabajo por horas. ¿Por qué no? ¿Por qué no el trabajo por horas? Porque hay que reformar la Constitución. Hagámoslo, pues. Para el trabajo por horas hay que reformar la Constitución. Pero mire, Fabricio, si es que se establece el trabajo por horas, se hará lo que sucedía cuando yo era joven, pues. Yo trabajé y estudié al mismo tiempo, 4 horas de trabajo y 4 horas en la universidad, en la Facultad de Arquitectura. Y estos temas laborales también podrían incluirse en el proyecto de enmiendas que van a enviar a la Corte Constitucional. Yo quitaría el verbo poder por el deber. Deberían estar, no es que podrían, deberían, porque ya es hora de que se le dé al joven la oportunidad, no solamente de trabajar y estudiar al mismo tiempo, sino que se le dé la oportunidad, y aquí viene lo clave, no solamente de ganar algo de dinero para ayudar en su hogar, sino que tenga o que gane la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Pues Alexis y Fabricio, es increíble, pero en este país se pide carpetas y a muchachos de 30 años se les pide 12 años de experiencia. ¿Qué experiencia si no han tenido la posibilidad de tenerla? Por tanto, con esta idea que yo estoy diciéndole, más allá de que haya o no que cambiar la Constitución, unos opinan que sí, otros que no, les damos la oportunidad de generar la experiencia que les va a ser requerida, pero para ello tienen que los dirigentes sindicales cambiar de discurso. Pues no queremos precarizar nada. Bueno, no hay dirigentes ganar. sindicales que ya se acomodaron al discurso presente, y usted lo sabe. Entonces hay unos que tenían una posición la última década y hoy tienen otra, se ubicaron en otro así es, y a ellos hay que decirles, señor, y ustedes cuando empiezan a preocuparse. Yo sí cuestiono la falta de coherencia de algunos sectores. Hay por ahí un sindicato que era aliado del proyecto político anterior y que ahora se ubica en otra orilla. Claro, que ahora cuando hablan de la concesión de las empresas públicas no dicen ninguna palabra. Regresan a ver al otro lado. Así es, entonces a estos hay que pedir, a estos, yo digo con respeto, a estos sectores, quise decir a estos sectores, a estos líderes sindicales, hay que pedirles, y lo digo con respeto, ¿no? Cuidado, vayan a malentenderme, a estos dirigentes hay que pedirles que pasen la página y empiecen a hablar de los jóvenes que no tienen empleo. Es que es increíble, solo se preocupan, y está bien que lo hagan, por supuesto, pero no solo, de los que sí tienen trabajo. Sí, pero los empresarios también tienen que respetar los derechos laborales. Por supuesto. Pues. Usted sabe que nos fuimos al otro extremo, y esto lo he comentado varias ocasiones, se adoptaron medidas extremistas, probablemente nos fuimos al otro extremo, justamente porque hubo un grupo de empresarios. ¿Y sabe por qué? Porque no cumplía con los derechos laborales. ¿Sabe por qué siempre se va a los extremos? Porque en este país falta el diálogo, que, perdóneme, yo sí lo tengo. Por eso es que soy así. Usted lo conocemos. A mí me consta que la socialista dialoga con todo el mundo. Pero claro, estimados amigos, yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿lo recuerdan? Yo fui presidente del Consejo de Cámaras, ¿lo recuerdan? Yo fui presidente de la Asociación Nacional de Empresarios. Yo fui presidente de la Cámara de Cultura. Es decir, yo he sido dirigente gremial toda mi vida y sé que la única forma de llegar a un acuerdo es conversando. Mire, yo como presidente de la Cámara de Cultura generé bienestar para 87 centros agrícolas en la Sierra y Norte Central del Ecuador, dándoles tecnología a los campesinos, a aquellos que no tenían acceso a mercados. Eso es lo que hay que hacer, pero dialogando, no peleando con ellos. Por tanto, ya me están llamando de otra entrevista. Que esperen, porque todavía tenemos 6 minutos. Tenemos dos minutos, porque sé que tiene otra entrevista telefónica.
Ok, me queda claro el tema de la reforma laboral, me queda clara su postura respecto a la ministra del Interior. El IES también hay que hablar con valentía. ¿No? ¿Va a haber tiempo para aprobar la reforma al IES, la nueva ley de seguridad social? Por lo menos, y le escuché a usted antes. Yo no le veo, no veo tiempo. Antes de que yo entre a esta Estamos 15 de entrevista, julio. le oía desde afuera a usted y decía con verdad que el tema económico, el Código del Trabajo sí tiene que ser aprobado. Tiene que ser este año. Este año, totalmente Claro. de acuerdo. El tema del IES, de pronto sí, de pronto no. Yo tengo la esperanza de que ojalá se lo logre hasta diciembre, pero hay un tema más importante hasta diciembre. que Yo estamos hablando. no veo condiciones políticas. Es No posible- pretendo ser adivino, pero simplemente leo el escenario, observo el escenario político. Posiblemente tenga razón usted, Fabricio. No les va a alcanzar el Sí, pero hay un tema, mi padre solía decir que hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Sí. Las importantes son muy importantes. Ya, esto es urgente. Exacto. Hay otro tema más urgente. Hay un tema más urgente. es urgente a la vez importante y hay que hacerlo bien. Hay un tema urgente, la reforma al Código de la Democracia, o sea, al sistema de elecciones. Ahí tiene otra vez. ¿No ves? Así es. No les va a alcanzar ¿Y el sabe qué? tiempo. Ese sí tiene que ser aprobado antes de diciembre. No les va a alcanzar porque el la tiempo. Constitución dice que no se Un puede año hacer antes de reformas un año elecciones. antes. Sí, y ahí, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que se debe Tres cambiar? cosas. Uno, eliminar la famosa digitalización, Ya. que rompió La las selección de asambleístas provinciales, pues en ya una además sola papeleta. rompió a Guayas, Pichincha y Manaví en 2, Guayas y Pichincha en 4, primera cosa. Igual para concejales. Igual para todo. Bien. Eliminar el sistema de Hunt. Y tercero, el sistema de Hunt es perverso, como ya lo dijimos al inicio. Y tercero, ojo, no solamente a los fondos para campañas electorales, sino que las autoridades dejen de informar. Dejen de informar en plena campaña. Es que la Constitución dice, o la ley, perdón, que sí, que no pueden informar en época de campaña, salvo que. Yo lo que propongo es que le quitemos el salvo que nomás, porque con el famoso salvo que el alcalde de tal ciudad establece que es importante anunciar que el edificio verde ahora ya no es verde sino amarillo, entonces se lanza tremenda campaña publicitaria justo en época de elecciones y está vendiendo su imagen para la reelección. Eso tiene que ser eliminado con valentía de un solo tajo. ¿Tienen que sacar licencia obligatoria a todos quienes aspiren a una reelección, por ejemplo? ¿En qué sentido? Esto no lo entendí. O sea, que tengan que ir, o sea, sacar licencia, ¿no? Para no seguir en funciones licencia. mientras son candidatos y hacen campaña. Es que la licencia es optativa Claro. para los que tienen los que acceden a la verdad. reelección, no es obligatoria. Estoy de acuerdo con usted, hay que sacar licencia. Debe sacarse Obligatoria. licencia. Sí, precisamente para que no se aproveche de la posición que uno tiene o pueda tener. Y segundo, la campaña. Tercero, el fondo, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen los fondos? Como decía mi padre, ¿de dónde pecatamea? Pues de dónde vino la plata. De tal manera que hay que en este sentido hacer con urgencia hasta diciembre este tema. No le estoy quitando importancia a la ley que usted mencionaba, cuidado, al tema del IES, pero hay que hacer las cosas casi a Vea, velocidad. el tema del IES tiene que ser un análisis absolutamente profundo, responsable y no de un día para otro. Así que yo en lo personal no veo ambiente para eso. Arquitecto, gracias por el tiempo. Muy amable, a vicepresidente. ustedes, Gracias. Alexis y Fabricio. Segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, en la primera hora, 7:31.